tal? Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer al Colegio de Abogados de Lima por esta invitación para interceder entre ustedes, para hablar sobre algunos aspectos prácticos de la aplicación de la Ley 3424. Lo que primero que quisiera decir, y como premisa y guía que va a guiar básicamente esta exposición, de lo que enseguida diré, es que, y esta sentencia que ha comentado también el doctor Carrión lo demuestra, básicamente en esta materia, especialmente en la cuestión procesal, todo está por construir, absolutamente todo. ¿Y por qué razón? Cuando se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, existe bastante literatura respecto de los fundamentos dogmáticos, de si es posible que una persona jurídica sea responsable, de cuáles deberían ser los criterios de atribución de responsabilidad respecto a una persona jurídica, pero cuando ya se toca hablar de la práctica, esto es de cómo aterrizamos esas normas sustantivas a la realidad procesal, allí empieza a acabarse un poco la tinta. Y esto, además, suele repetirse también respecto del compliance, ¿sí? Se habla mucho respecto de los fundamentos, cuál sería el impacto de este en el ámbito jurídico dogmático desde nuestra tradición, si es que el compliance es un eximente y cuál es su naturaleza. Pero nuevamente, cuando se trata de hablar de la parte práctica, de cómo aterrizamos esto a un proceso completo, entonces empieza a acabar la tinta. Y lo mismo ha pasado con nuestra Ley 3424. Nuestra Ley 3424, que es el año 2016, y que es muy importante tener en cuenta su origen. El origen de esta norma es un caso paradigmático de importación normativa. Por esos años, el Estado peruano atravesaba la necesidad urgente de ingresar al club de la OCDE, y uno de los aspectos importantes para ingresar a este club de países era tener este régimen de responsabilidad de personas jurídicas por delitos, ¿sí? Hay una crónica muy interesante que cuenta el profesor Balmaceda Quirós respecto de cómo se fue terminando esta implementación. Y cuando uno revisa la Ley 3424 original y además sus modificatorias, porque en lo que tiene que ver con la parte procesal no ha habido cambios particularmente sustanciales, se va dando cuenta de lo siguiente. La parte que tiene que ver con el fundamento, esto es, con las razones de ser por las cuales se va a atribuir responsabilidad a una persona jurídica, inicialmente por cohecho activo transnacional, después por otros delitos, hay un desarrollo importante. Respecto de compliance, que era una incorporación novedosa a nuestro sistema procesal, a nuestro sistema jurídico, también existe una regulación muy interesante, con defectos, pero existe. Pero luego ya, cuando se trata de ver de cómo se iba a desarrollar los procesos contra estas personas jurídicas, se acabó la pinta. Y entonces tenemos la disposición complementaria final tercera, que dice lo siguiente básicamente. En la investigación, procesamiento y juzgamiento de las personas jurídicas se va a desarrollar bajo las normas del Código Procesal Penal. Nada más. Y además añaden que todos los derechos que le confieren al imputado son también, o en todo caso, también puede hacerse de ellos la persona jurídica. Y esto claramente plantea una dificultad muy grande. Y les voy a citar un ejemplo justamente del caso que se ha comentado tanto, que es el caso de Alfa Consul. Cuando inició este juicio, pasó que el gerente general de esta empresa había sido ofrecido como testigo, ¿sí? Se había redactado en la acusación que esta persona, que era el gerente general, iba a ser ofrecido como testigo. Entonces llegó la primera diligencia de actividad probatoria. Para esto se había señalado que las personas, es decir, en este caso el gerente, como representante de la empresa, iba a ejercitar su derecho al final del juicio, es decir, iba a declarar al final del juicio. Entonces la fiscal dijo, bueno, nos vamos a desistir de ese testigo, o en su defecto, que no declare como representante de la empresa. ¿Por qué? Porque dice, bueno, hay un conflicto de interés. No puede ser testigo, procesado al mismo tiempo. Y eso planteó una cuestión muy importante, y el juzgado dio algunos tambaleos allí para poder resolver esta situación. Finalmente se puede declarar de las dos maneras. Pero eso es un caso paradigmático, nuevamente, de lo que se acabo de mencionar. No hay una regulación específica, y claro, uno podría pensar que como nuestro Código Procesal Penal tenía en el artículo 90, el 93 y siguientes una regulación relativa
a las personas jurídicas, que estaba pensada para las consecuencias jurídicas del 105 del Código Penal, uno podría pensar que con eso ya era suficiente y claramente no lo ha sido. Y este es un ejemplo claro de que evidentemente está todo por construir. En lo que enseguida diré, voy a hablar básicamente de dos aspectos muy prácticos relativos a cómo se debe dar este procesamiento de una persona jurídica bajo los alcances de la Ley 3424 en el contexto de un proceso penal, y que ya también ha sido mencionado por el doctor Carleón hace un momento. La primera es, ya tienes un caso penal, ya tienes una persona jurídica, de repente una constructora, tienes una persona jurídica que está investigada en el contexto, por ejemplo, de una disposición pública. Primera pregunta, ¿cómo los incorporas, si es que es necesario incorporarlas, o cómo aparecen ya en el proceso penal? Esta es la primera pregunta que vamos a responder. Y la segunda es, una vez que ya has estado, o ya la persona jurídica ha ingresado al proceso penal, ¿cómo se ejercitan o cómo se efectivizan plenamente los derechos de la persona jurídica, teniendo en cuenta que tenemos un Código Procesal Penal que claramente está pensado para personas naturales? El ejemplo que acaba de mencionar el doctor Carleón es muy claro. ¿Cómo, por ejemplo, absolvemos una acusación? ¿Cómo hacemos pleno, por ejemplo, la garantía de poder cuestionar la tipicidad respecto a una persona jurídica? ¿No? Esa es la segunda pregunta que vamos a abordar. Vamos con la primera que les acaba de mencionar. Como les mencionaba hace un momento, la disposición complementaria final tercera de la Ley 3424 dice que la persona jurídica va a procesarse conforme al Código Procesal Penal. ¿Sí? Y a renglón seguido hace una mención muy interesante que tiene que ver con eso. En ese tiempo, en ese contexto, había un problema todavía de aplicación temporal del Código Procesal Penal porque se venía implementando en diferentes zonas, ¿no? Ustedes seguramente, colegas, conocen claramente que había distritos fiscales donde ya estaba para casos de producción del Código Procesal Penal, había otros donde todavía no lo estaba, se seguía el Código antiguo, etcétera, etcétera. Pues bien, esa disposición complementaria final decía que se estaba adelantando la vigencia de ciertos artículos en todo el territorio nacional, específicamente el 90 al 93. Y el 90 al 93 en el Código Procesal Penal regula la incorporación de las personas jurídicas al proceso, ¿sí? De manera genérica. La sección del Código Procesal relativa a esos artículos es la persona jurídica. Pero ahí hay que hacer una mención. Si bien es cierto, esta norma adelanta esa vigencia, no dice explícitamente que la incorporación de la persona jurídica se va a llevar a cabo conforme a esos artículos. Y eso es un tema que luego, revisándolo y dándole muchas vueltas, me ha parecido que es un defecto legislativo garrafal. Porque uno intuye que lo que quiere decir el legislador es, ojo, para incorporar a una persona jurídica al proceso tienes que aplicar los artículos 90 al 93. Ese es el requerimiento de incorporación de persona jurídica para aplicar el artículo 105 del Código Penal, que eso ya se venía trabajando. Ya incluso existía un acuerdo plenario, que es el 7 de 2009, donde decía qué debía contener dicho requerimiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No lo dice explícitamente. Y si uno va al artículo 90, y aquí está el defecto legislativo más importante, dice lo siguiente: la persona jurídica será incorporada siempre que le sean aplicables las consecuencias jurídicas del artículo 104 y 105 del Código Penal. La Ley 3424 no aparece. Entonces, obviamente uno podría interpretar que el legislador, al adelantar la vigencia de los artículos 90 y 93, prácticamente nos estaría diciendo, oye, esta es la vía para que ingrese la persona jurídica, pero lamentablemente no lo dice de forma explícita. Y eso es un defecto, como les digo, legislativo bastante grosero. Ahora bien, ya que tenemos esto, hagamos de cuenta que lo que quiso el legislador fue decir, tiene que entrar con el artículo 90, esa es la vía para que la persona jurídica ingrese al proceso. Perfecto. Ahora bien, ¿qué debe contener ese requerimiento? Previamente ha tenido que existir una disposición de formalización, es decir, la persona jurídica ha tenido que ser previamente investigada para poder ser incorporada. Tampoco hay respuesta de eso en la Ley 3424. Uno lo puede intuir de algunas disposiciones, como por ejemplo el artículo 18, ¿no? El artículo 18, que por cierto también ha tenido una serie de modificaciones, 3 en particular, y cada una de manera muy sustantiva,
El artículo 18 habla de que para poder proseguir con el caso tiene que haber una disposición de formalización. Pero esto quiere decir que la Fiscalía tiene que imputar a una persona jurídica en la etapa de investigación preparatoria por lo menos. ¿Sí? Pero no está claro qué debe contener eso. Se ha dicho que se debe tomar como guía para ello el acuerdo plenario referido a las consecuencias accesorias. Y en ese caso lo que tendría que establecerse en ese requerimiento es un supuesto defecto de organización. Lamentablemente, y aquí ya podemos entrar a debate seguramente con mis colegas, si uno se ciñe a lo que está en el artículo 3, los requisitos son mucho más bajos, incluso de lo que establece el artículo 105. Es cierto que uno por interpretación, por jurisprudencia, por literatura, puede llegar a que deben haber más requisitos. Se habla, por ejemplo, allí de delito corporativo, ¿no?, de la responsabilidad respecto de compliance, desde un punto de vista de una omisión impropia, y es muy válido, pero nuevamente, si nos ceñimos a lo que dice la norma, que es justamente lo que suelen hacer los operadores de justicia, no hay mucho trabajado al respecto. Entonces, ese es el primer gran problema. Hay un defecto legislativo porque no existe una remisión correcta que diga, en el artículo 90, para el caso de la incorporación de las personas jurídicas, también se debe tomar en cuenta la ley 424. Es un defecto, yo sé, bastante ligero, pero que por seguridad jurídica debería estar así establecido. Ese es el primer problema. Sí. Vamos con el segundo. Ya está. Luego que se ha investigado a la persona jurídica, se le han hecho todas las indagaciones, las declaraciones, ahora resulta que el Ministerio Público quiere acusar a esta persona jurídica. Y uno, como abogado, ya sabe que de repente tiene la opción de optar por tres tipos de control, ¿no? El control formal, el control sustancial y el control probatorio. Entonces, el control formal, vamos a omitirlo por ahora, vamos directamente al control sustantivo. Queremos cuestionar la tipicidad, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos acostumbrados a hacer? ¿No? Vamos a hacer una excepción de procedencia de acción. De eso, la ley 3424 nuevamente no se ha ocupado. ¿Y por qué les digo que es muy importante esto? Porque la ley 3424 dice, en esta disposición que les digo que es lo único que dice respecto del proceso de la persona jurídica, dice que la persona jurídica goza de todos los derechos del imputado. No dice goza de todos los derechos según su naturaleza, dice de todos. De modo tal que si uno hace una interpretación garantista de esta, lo que tendría que hacer es que tendríamos que adaptar todas las garantías del imputado a la persona jurídica también. Y si seguimos esa premisa, esto quiere decir que la persona jurídica también tiene derecho a deducir excepción y procedencia de acción. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde vamos a establecer la base de la tipicidad, por ejemplo, para cuestionar si es que existe o no una subsunción errónea del tipo penal, en este caso del artículo 3 de la ley 424? Más aún cuando, de hecho, la cuestión de si existe o no una tipicidad relativa a la responsabilidad de la persona jurídica es un tema también en debate dentro de la literatura, ¿no? Hay modelos teóricos que hablan de que se debe construir este sistema siguiendo también la dogmática de la teoría del delito de la persona natural, pero hay posturas que dicen que no también. El hecho en sí es que sobre ese punto no hay nada escrito en nuestra jurisprudencia y lamentablemente aquí, ya me eximieron de hacer el disclaimer, la sentencia que se acaba de mencionar ha representado una oportunidad perdida, porque se ha dicho muy poco y nada respecto de qué significa realmente esta responsabilidad de personas jurídicas, la ley 3424, más aún, y esto es lo más grave, cuando fueron temas que surgieron en el proceso, porque en este caso, como menciona bien el doctor Carrión, aquí hubo una acusación sorpresiva, por decirlo menos, respecto de esta ley, porque esta persona jurídica, y miren justamente hablando de lo que les mencioné en el primer apartado, la persona jurídica Alfa Cónsul había sido incorporada para los efectos del artículo 105, y es un tema que ha quedado ahí, pero esta incorporación ha quedado en el aire, porque a la hora de la sentencia no se ha emitido ningún tipo de consecuencia jurídica relativa a esa incorporación que fue válida y que nadie cuestionó y que no se ha dejado de lado.
O sea, esa incorporación de persona jurídica, para decirlo más prácticamente para los colegas que trabajan en el Poder Judicial, ese incidente está ahí. Se incorporó la persona jurídica para el 105 y de pronto el Ministerio Público dijo, bueno, está un poquito más de moda la alerta 424, vamos con esto. Y se quedó ahí. Entonces, la pregunta en todo caso sería, y ya para ir terminando, porque sé que hay una segunda parte para poder dialogar si hay alguna duda, ¿de qué manera hacemos efectivos estas garantías que están claramente pensadas para personas naturales a las personas jurídicas? Porque de lo contrario va a ser una mera declaración de intenciones esto de que las personas jurídicas tienen los mismos derechos que el imputado. Y al final del día, como comentábamos, Pedro, en la anterior exposición en la que estuvimos, esta ley va a terminar siendo un ejemplo de gatopardismo, ¿no? Mover todo para llegar al mismo lado. Y al final del día las personas jurídicas van a seguir siendo procesadas como si estuviéramos ante un caso de un tercero civil responsable o de una consecuencia jurídica como las que ya se han puesto en casos muy conocidos, utopía, etcétera, etcétera. Mover todo para llegar al mismo punto. Muchas gracias. Bueno, de verdad que ya está un poco difícil a esta altura de decir algo nuevo, pero voy a tratar de, en esta última parte, hacer algo de prospectiva, ¿sí? Y perdonen que vaya a sonar un poco no quiero impartir temor, pero me preocupa mucho esto de la ley 3424, porque cuando ya uno ve la práctica, y si lo digo porque también he trabajado en el Poder Judicial, y aunque esto suene un poco prejuicioso, sé cómo funciona nuestro querido Poder Judicial, tengo mucha estima, por cierto. Me preocupa principalmente, como bien decía Pedro, la palabra clave aquí es defecto de organización, pero lamentablemente si uno va a la norma, se acabó la tinta, como dije, no hay defecto de organización. Y me preocupa que sobre todo los órganos de instancia, de primera y segunda instancia, al no tener esas herramientas dogmáticas plasmadas en una norma, tiendan a recurrir a una aplicación más normativista, más estricta, y diga, acá me dice que es responsabilidad administrativa y yo veo acá en el artículo 3 A, B y C, y si veo A, B y C, yo voy a condenar. Y estando el sesgo punitivista que tiene nuestro Poder Judicial, que también es una verdad, eso me genera muchísimo temor. Y lo hemos visto de plano. Porque si uno juzga, eso es algo, digamos, voy a ser del abogado del diablo en este punto. Si uno juzga la ley 34, la sentencia del Cónsul, de una visión estrecha, rígidamente normativista, uno diría, bueno, ahí están de cierta forma algunas de las cosas del artículo 3 y bueno, de alguna manera se ha cumplido. Cosa que sería errónea, porque como les vuelvo a repetir, creo que hay una serie de requisitos que ya se han trabajado también por el artículo 105 del Código Penal, pero que lamentablemente, como bien dice Pedro, vamos a tener que esperar unos cuantos años para que por imperio del presidente, de la voz de la Corte Suprema, los órganos de instancia puedan tener un poco más de criterio a la hora de aplicar esto. Porque de lo contrario, como vuelvo a repetir, lo que vamos a tener es que, y es hasta cierto punto válido, yo digo, también me preocupo porque hasta cierto punto alguien me puede decir, bueno, en el proceso penal también vemos una responsabilidad civil únicamente por acumulación de pretensiones. Y nadie me dice que eso es una responsabilidad penal. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es imperioso que la Corte Suprema tome parte de esto, de repente hasta con un acuerdo plenario. Porque de lo contrario, como les digo, lo que vamos a tener es medidas administrativas aplicadas en el proceso penal, como creo que ha pasado en el caso de la Corte. Ahora, dos puntos más que quería tocar de manera muy rápida. Respecto del tema probatorio, es decir, ¿cómo se gestiona ya esto en el juicio? ¿Qué se tiene que probar rápidamente? Yo creo que es importante ver el defecto de organización. Es decir, al menos saber cómo funcionaba la empresa y en qué punto, ¿no? Esto es lo que se denomina la gestión por procesos, dentro de todos esos, de esa maraña de procesos que implica la empresa, dónde está el defecto que produjo o incentivó la comisión de ese delito, ¿no? Y bueno, aquí un estimado colega dijo, me acuerdo de un podcast, algo así, que de repente era por la inacción de la defensa que no se generó una mejor
dialéctica del juicio, básicamente diciendo la sentencia es mala porque la defensa es mala. De alguna manera dijo eso, ¿no? Bueno, claro, si uno se guía por la sentencia, pareciera que uno únicamente ha hablado esto, ¿no? En un párrafo, 2 palabras. Claramente ahí el defecto, porque esa es una sentencia mala en muchos sentidos, tiene errores tan graves como que básicamente se les pasó un comentario de revisión de comentario de Word, por decirlo menos. Pero básicamente copiaron un resumen nada respetuoso de lo que realmente se dijo. Así que, obviamente, si nos vamos a guiar por lo que dice ese extremo de la sentencia, vamos a pensar que no se dijo nada realmente. Pero obviamente, en la defensa de verdad, es decir, si uno hiciera el trabajo responsable de revisar todas las actas del juicio, claramente se plantearon muchas cosas. Y de hecho, uno de los puntos más fuertes del alegato en su momento que se dijo fue que en la posición de la Fiscalía ni siquiera se había planteado cómo funcionaba esta empresa. Una frase que fue muy importante en este punto fue: señores jueces, ustedes ni siquiera saben cuál es el organigrama de esta empresa. Nunca se les mostró. Entonces, lamentablemente, como les vuelvo a repetir, este defecto que creo que sí, digamos, de riqueza normativa que tiene nuestra ley 3424, que podría ser mucho más específica, atendiendo a nuestra cultura, ¿no? En el sentido que somos bastante normativistas, va a generar también un impacto a nivel probatorio, porque si es que el Ministerio Público ve esta premisa normativa tan estrechamente marcada, como básicamente el artículo 3, A, B y C, va a sentir que no es necesario tampoco plantearlo en el juicio, y por tanto se va a generar ese déficit. Este es el primer punto que digo que me parece y me va a generar temor, porque creo que lo que va a generar es una serie de condenas de carácter bastante arbitrario desde mi punto de vista. Primera cosa. Segunda, y otra cuestión ya más que sería propia de la política criminal. En un anterior evento en que también tuvimos el grado de participar con Pedro, previamente participó el juez supremo Aldo Figueroa, y él planteó en uno de sus comentarios una cosa que me ha dejado pensando, que es, miren, tenemos esta norma muy interesante, habla de compliance, hay una serie de industrias que ven este tema, muy bacán, pero ¿está pensada para nuestro país? Porque él dice, bueno, tenemos un mercado donde, digamos, si alguna característica tenemos, es que somos prioritariamente informales, ¿no? Ustedes, digamos, si ven el mapa, la torta de las empresas peruanas, el grupo de grandes empresas, digamos, o de medianas empresas que tienen la capacidad de implementar un sistema de cumplimiento como establece la ley 3424 son muy pocas. Y más allá de que la norma haya tomado atención y haya generado una suerte de compliance a la medida de las MIPES, ¿no? Y tal, creo que desde mi punto de vista va a generar un problema de déficit de aplicación. Y allí es muy importante que ya desde el punto de vista de la política criminal, el sistema de justicia penal se acerque a la empresa. Porque si queremos que esto realmente sea efectivo y tenga, digamos, algún tipo de sentido, un marco más amplio, claramente tenemos que darles herramientas a las empresas pequeñas para que puedan implementar esto. Porque de lo contrario va a ser, como les digo, básicamente una declaración de intenciones. Una empresa que factura 1 millón de soles, por poner un ejemplo, muy difícilmente va a poder implementar un sistema de cumplimiento. Están lidiando para implementar un ISO 9001, una gestión por procesos. Implementar un sistema de cumplimiento va a ser muy complicado. Y aquí quisiera citar solamente algunas reflexiones críticas de algunos autores para que un poco entiendan por dónde va mi preocupación. Por ejemplo, en el caso del lavado de activos, hay un autor que tiene el punto de vista de la política criminal que se llama Paul, que tiene un trabajo del 2022, en el que hizo un ejercicio bien interesante. Agarró la data de cuánto dinero se había recuperado, ¿no? Mediante congelación de activos y una serie de medidas, es decir, cuánto dinero se recuperó del lavado de activos y cuánto dinero se había invertido en todo el sistema SPLAF, en la OFAF, en GAFI, todas las medidas que se van tomando. Y claramente, y además cruzó con lo que supuestamente sería el dinero ilícito en el mundo. Y la conclusión a la que llegó fue increíble. Dijo, o sea, hemos gastado más tratando de frenar el lavado de activos de lo que realmente hemos recuperado.
el porcentaje fue como 0.5% realmente de lo que se recuperó en el supuesto dinero ilícito que fluye en el mundo. Y se habían invertido a nivel mundial algo así como $2 billones, ¿no? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de la política criminal, también va diciendo, oye, ¿cómo vemos esto, no? Y otra autora, esta sí es una economista, María Mazzucato, tiene un libro el año pasado que se llama El Gran Engaño, en el que empieza a analizar el trabajo de las consultoras, ¿no? Tipo McKinsey, etc. Y dice, el trabajo de las consultoras, y ahí podría entrar el tema de compliance, ¿tiene realmente un aporte, tiene un impacto a nivel ya desde un punto de vista más macro, más general? ¿O solamente se trata de un cumplimiento formal? Y ese es el tema, por ejemplo, respecto de la ley 424. Porque si no hacemos, o ya desde el punto de vista, por ejemplo, el Ejecutivo ayuda a las empresas a que puedan implementarlo, les da los mecanismos para que puedan acercarse a esta regulación, bueno, el impacto va a ser bastante negativo, ¿no? No va a existir realmente una efectividad de esta regulación. Y hay algunos conceptos como impunidad por diseño, que también se han tomado en cuenta, y que básicamente lo que nos dicen es que puede existir una norma, pero que si desde el saque se piensa que va a ser tan alta sus exigencias que los supuestos destinatarios no van a poder cumplirla, claramente es una mera declaración de intenciones. Estas dos cuestiones que les acabo de plantear, lo único que me plantean son preocupaciones, la verdad. Así que espero, en todo caso, que desde estamentos, por ejemplo, la CONAPOC, el Consejo de Reforma de Justicia Penal, se pueda llegar a un consenso y decir, esta ley tenemos que llevarla a la gente que realmente tiene que utilizarla, que son las empresas. Y ahí creo que el sistema está fallando bastante. Muchas gracias.